Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde, mis hermanos, hermanas. Agradecemos al Señor la oportunidad una vez más de que Él nos da de alabar y glorificar su nombre, meditar en su palabra, que es un gran privilegio delante de Dios y para nosotros los que amamos al Señor. Sabemos que meditar en su palabra es un gran privilegio delante de Él. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 14. Vamos a meditar en unos versículos que el Señor nos ha dado para meditar en ellos. Sabemos que es una porción muy conocida para los que leemos la palabra del Señor. Y es una porción donde el Señor habla a sus discípulos, a los que le seguían en ese tiempo. Ahora nos habla a nosotros también, porque nosotros también ahora somos seguidores de Él, de Jesucristo. Nosotros nos ocupamos de leer su palabra, de predicar su palabra, enseñar la palabra. Entonces somos sus discípulos nosotros también. Vemos el versículo 5, le dijo Tomás: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, cuando él hace esa pregunta, Felipe le dice, Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Y cuando él hace esta pregunta, ¿por qué no sabía a dónde iba? Y ya el Señor les había enseñado, desde el versículo 1, le había dicho: no se turbe vuestro corazón. Cuando el Señor les había dicho estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también en el Padre. El Señor había hablado esta palabra y les había enseñado muchas veces, como hoy en día nos pasa a nosotros también. ¿Cuántas veces hemos escuchado y oído la palabra, la hemos leído y muchas veces equivocadamente no ponemos atención a lo que el Señor nos habla en su palabra? Y nosotros nos convertimos en personas olvidadizas. Por eso la palabra del Señor nos recomienda que seamos oidores, hacedores de la palabra del Señor. Y cuando Él nos hace esa recomendación, es como quien dice: pongan atención, pongamos atención a lo que nos enseñan, a lo que nos predican. Porque nosotros equivocadamente oímos, y cuando ya salimos de la iglesia, si nos preguntan sobre qué predicó el pastor o sobre qué fue la enseñanza sobre la escuela dominical, nos olvidamos. Ay, no me acuerdo. Hasta que nos vuelven a mencionar un versículo, entonces decimos: ah, sí, ese era. Pero aquí el gran hombre llamado Tomás le dijo Tomás al Señor: ¿cómo sabemos nosotros que vamos? Y ya el Señor le había dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa era una gran promesa que el Señor había hecho. Jesús había prometido: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor les había explicado esta palabra, mis hermanos, y tristemente Tomás se había olvidado de la palabra que el Señor les había enseñado. ¿Y por qué le hace la pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas? Esta es una gran reflexión que usted y yo debemos de tener para retener la palabra del Señor. Procurar que lo que se nos enseña se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, porque la palabra del Señor es una delicia, mis hermanos. Cuando llega la prueba, cuando llega la angustia y nos acordamos de las promesas del Señor, entonces echamos mano a esas promesas. Echamos mano a lo que el Señor nos ha prometido y decimos: bueno, si el Señor me prometió que va a estar conmigo, pues ahorita no estoy solo, no estoy sola,
porque el Señor lo ha prometido. Tomás se había olvidado de las promesas del Señor. Él había dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy. Y Tomás se había olvidado de ese momento que el Señor les había enseñado la palabra. Y si así no fuera, le dice el Señor, yo no se los hubiera dicho. Yo no les hubiera prometido, porque el Señor lo que promete lo cumple. Cuando Él hace una promesa, Él cumple lo que promete. El Señor promete amarnos, prometió salvarnos, lo ha hecho. Murió por usted y murió por mí. Así que el Señor lo que Él promete lo cumple, y nosotros debemos de ser gente que le cumplamos a Él también. No menosprecies la palabra, mi hermana y hermano. No menosprecies lo que el Señor tiene para ti, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Tomás se olvidó de lo que el Señor había prometido. Y esta palabra que el Señor le habló a sus discípulos en ese tiempo, eso es para usted también, eso es para mí también. Esa promesa que les hizo a los discípulos es para nosotros también. Así que no se olvide que hay un lugar especial para usted, mi hermano. Hay un lugar especial para usted, mi hermana. Hay un lugar especial para mí. El día que partamos a la eternidad o que Cristo venga por su iglesia, Él ya tiene preparado el lugar para cada uno de nosotros. Voy pues a preparar, dijo el Señor, lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué gran privilegio, mis hermanos, qué gran privilegio que el Señor nos preparó un lugar, una habitación, nos preparó un lugar especial para que estemos juntamente con Él. Así como cuando Él vino al mundo, dejó su trono, dejó su gloria, dejó al Padre y vino por amor a usted y vino por amor a mí. Así que ese amor es de la eternidad y hasta la eternidad. Y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si vemos nosotros otros versículos más, dice también, Jesús le dijo, yo soy el camino. Una vez más les vuelve a decir en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que esas palabras que Cristo les dijo a sus discípulos es para nosotros también. Él prometió y Él lo cumplirá. Yo soy el camino. Al Padre nadie puede llegar antes de que llegue a Jesús. Todo hombre que se arrepiente de sus pecados, toda mujer que se arrepiente, que ha pecado, entonces Él viene y viene al conocimiento de la palabra, tiene que pasar por donde está Jesús, porque dice su palabra que Él es el camino, y Él nos lo ha mostrado, nos lo ha enseñado, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que mis hermanos y amigos, si me escuchan en algún lugar, el camino al Padre es Jesucristo. El camino al cielo es por medio de Jesús, que murió en una cruz por ti y por mí, y derramó su sangre para salvarte a ti y para salvarme a mí. No menosprecies el sacrificio que hizo Jesús. No menosprecies el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde le clavaron, le crucificaron, hicieron tanta maldad con Él. Sin embargo, Él dijo, Padre, perdónales porque no saben
lo que hacen. El amor de Dios, el amor de Cristo fue tan grande y maravilloso que pudo decir esas palabras: perdónales porque no saben lo que hacen. Era tanto el amor que Él tenía hacia la humanidad, era tanto el amor que Él tuvo hacia la humanidad, que Él pudo expresar esas palabras: perdónales porque no saben lo que hacen. Y la gente que no ha amado a Dios sigue hablando en contra de Dios y dice: si Dios nos ama, ¿por qué viene tanta maldad? Hablando de esta enfermedad que está dando en diferentes lugares, en todo el mundo. Esa enfermedad no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios se haya olvidado de la humanidad que Él formó, del mundo que Él formó. No, es que es el hombre, el mismo ser humano, que crea la maldad, que crea el pecado y va creando cosas dañinas para el mismo ser humano. Y nosotros, mis hermanos, que amamos al Señor, sabemos que muchas cosas de estas tendremos que ver, y quizás nos hace falta mucho todavía que ver, pero los que amamos a Dios y estamos preparados para ese encuentro con Jesús, sabemos que es cumplimiento de la palabra del Señor. Agarrémonos del Señor, abracemos a Jesús, al Espíritu Santo, para tener la fuerza que nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros nos equivocamos cuando escuchamos la palabra, no ponemos suficiente atención, no ponemos suficiente mente y corazón a lo que se nos está enseñando. Felipe era también uno de los que estaba escuchando la palabra del Señor, escuchando lo que Jesús estaba prometiendo, y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. Para Jesús eso, me imagino yo que sintió tristeza en su corazón, porque tanto que les hablaba de la palabra, les enseñaba sobre el Padre, les enseñaba el camino, les enseñaba cómo amar a Dios, cómo obedecer, cómo honrar a Dios. Y todavía Felipe dice estas palabras: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo, hermanos? Si tenemos la palabra hablando de nosotros, tenemos la palabra, y entonces la palabra del Señor encierra grandes cosas, grandes maravillas que usted sabe que las debemos de abrazar y decir: las promesas del Señor mías son. Cantamos muchas veces, cantamos ese coro y decimos: las promesas del Señor mías son. Pero cuando llega la dificultad, llega la prueba, llega la enfermedad, decimos: el Señor me abandonó, el Señor no está conmigo. Pero equivocadamente, porque el Señor está allí. A través del Espíritu Santo, Él se manifiesta a cada uno de nosotros y nos hace que comprendamos que no estamos solos. Él no nos va a dejar ni un solo momento. Él no nos ha dejado ni nos va a dejar, mis hermanos. Él está siempre pendiente de su pueblo, de sus hijos, de sus siervos. No nos va a dejar ni un solo momento. El Señor está con nosotros y está en nosotros. No nos abandona ni un solo momento, porque Él tiene esa promesa para cada uno de nosotros. Esforcémonos a amar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando amamos a Dios, la prueba no nos hace problema a nosotros. La enfermedad tampoco, porque lo sentimos,
sentimos el dolor, sentimos que nos hundimos en la prueba, pero tenemos a un Dios poderoso y reaccionamos y decimos, ¿por qué me siento yo tan mal? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento con tanta aflicción? Si tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Tenemos a un Dios que no nos abandona. Y Tomás le dice estas palabras al Señor porque se olvidó de las promesas que el Señor les había hablado en los primeros versículos del capítulo 14. Él les había prometido morada eterna. Les había prometido, yo soy el camino. ¿Cómo? Les había enseñado el camino. Les había dicho que había una morada especial para cada uno de ellos. Les había dicho que Él iba al Padre, porque era necesario que Él se fuera a preparar la morada para cada uno de ellos. Y Felipe hace todavía la pregunta, muéstranos al Padre. ¿Cómo el Señor le dice, Jesús le dice, ¿cómo me preguntas eso, Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Lo mismo podría decir hoy el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces me habéis sentido en tu corazón? ¿Cuántas veces me he manifestado a ti y no me habéis conocido? ¿O no me habéis entendido? ¿O no habéis puesto en práctica lo que te he enseñado, mi hermano y hermana? Pongamos en práctica la palabra del Señor. Cuando la ponemos en práctica, vamos a aprender mucho de ella. Porque sabes, mi hermano, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos revela cosas maravillosas, cosas grandes que nosotros decimos, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo fue que sucedió lo otro? Es porque el Señor, a través del Espíritu Santo, se revela a cada una de nosotros, a cada hombre y a cada mujer que ama al Señor. Él tiene el cuidado de usted y de mí. Y Felipe se olvidó de la promesa del Señor. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido? Cuando Jesús le responde a Felipe, me imagino yo que Felipe se quedó asombrado. De veras que ya me lo había dicho. De veras que el Señor ya no lo había hablado. Eso pudo haber pensado Felipe, pero nosotros nos pasa muchas veces. Nos olvidamos cuando el pastor pregunta sobre qué tema prediqué el domingo pasado. Mucha gente no se recuerda. Mucha gente se olvida de cuál fue el tema, de cuál fue la porción en que se predicó la palabra. Pero hoy en día, mis hermanos, pongamos más interés, pongamos más deseo para que nosotros aprendamos la palabra del Señor. Porque el versículo 8, cuando Felipe le hace esa pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. Esa respuesta de Jesús fue tremenda para Felipe. Muéstranos el Padre, dice Felipe. No, el Padre está en mí y yo en el Padre, dice Jesús. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, de mi propio saber. Las hablo porque el Padre me las ha dado. Esa palabra, mis hermanos, que el Señor enseñó a sus discípulos, hoy en día es para ti y también es para mí. Así que no nos equivoquemos con lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido del Señor, porque la palabra del Señor es perfecta. La palabra del Señor es perfecta y debemos de poner atención a la palabra.
Debemos de poner atención a lo que se nos enseña en la iglesia, a lo que se nos predica a través del pastor o del predicador invitado, qué sé yo. Hay muchos que predican la palabra y se prepara el hombre, se prepara el siervo o la sierva para dar la palabra, mientras que el pueblo muchas veces menosprecia el esfuerzo del pastor, el esfuerzo de la predicadora o predicador o invitado que tengamos ese día. Hermanos, pongamos atención a la palabra, pongamos atención a lo que nos enseñan, porque si no ponemos atención, nunca vamos a aprender de la palabra del Señor. Muchas veces nos topamos con personas equivocadamente, con doctrinas equivocadas, y nosotros no sabemos qué responder porque se nos olvida lo que se nos ha enseñado. Pero pongamos en práctica, mis hermanos, la palabra del Señor que nos enseñan, porque Dios es un Dios de poder y Él va a hablar en su boca cuando le hablen de doctrinas equivocadas, porque usted va a poder responder, yo voy a poder responder, porque he puesto atención a la palabra. Esforcémonos en la gracia del Señor, esforcémonos poniendo en práctica su palabra, y Él tiene cuidado de los suyos. Anímese, mi hermano, animémonos. El Señor está con nosotros, nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, ni nos va a abandonar. Él fue a preparar un lugar para ti y para mí. No sabemos en qué momento lo vamos a ocupar, porque el Señor, ya sea que venga por su iglesia o que nos lleve a su presencia antes que venga por su iglesia, de alguna manera, pero estemos preparados como que si hoy lo hubiera a hacer, o como que si hoy nos fuéramos a ir. Preparémonos, como quien dice, estemos listos todos los hermanos para la llamada de todos los santos. Hermanos, el Señor está preparando ese momento maravilloso en que usted y en que yo vamos a partir, ya sea a la eternidad o que nos levantemos para su gloria. Gloria al Señor, mis hermanos. Hace falta las reuniones en la iglesia, hace falta las reuniones en grupo, porque a mí me hacen falta mucho mis hermanos de la iglesia. Pero sabe una cosa, leamos la palabra, oremos al Señor, meditemos en su palabra, recordemos los mensajes que nos han enseñado, acordémonos de que Jesús está con nosotros, que su Espíritu Santo está acá en la tierra para animarnos, para fortalecernos y darnos nuevas fuerzas. Yo les animo, mis hermanos, a leer la palabra, a meditar en ella y que confiemos en el Señor. Reprendamos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Todo temor, todo miedo es echado fuera en el nombre de Jesús. No le voy a decir a usted que yo no tengo pena de oír las noticias, de oír cuántas cosas suceden en el mundo, porque uno tiene mucha familia que no es convertida, pero hay que confiar en el Señor, porque Él no va a fallar. Él es un Dios que cumple lo que promete, y si nosotros creemos a sus promesas, abracemos esas promesas, y esas promesas son para mí y son para usted, mi hermana y hermano. Esfuércese, lea la palabra, ore al Señor en familia, llame a sus hijos y dígales: hijos, vamos a leer la palabra del Señor. Hijos, vamos a cantar un coro de adoración y vamos a hablar con Dios unos minutos. Hermanos, ese tiene un sabor a culto, un sabor a reunión de cristianos. Esa reunión, mis hermanos familiares, hágalos. Ahorita es tiempo de que usted reúna a sus hijos. Sus hijos son obedientes, sus hijos le obedecen porque ellos también aman a Dios
y esperan la venida de Jesucristo. Así que reúnanse, lean la palabra y escudriñen unos minutos lo que ustedes están leyendo y van a ver que la vida espiritual va a ser fuerte, porque no sabemos cuándo nos vamos a reunir en la iglesia. Y como no se sabe el día, nosotros tenemos que vivir como que mañana va a ser. Pero vivamos en santidad para el Señor. Tratemos de honrar a Dios cada minuto de nuestra vida. Porque si deshonramos a Dios, Él no se agrada de los hijos desobedientes. Él honra a los que le honran, pero al altivo lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos y por lo tanto este altivo no tiene parte con el Dios Todopoderoso. Dios les bendiga en esta tarde y agradezco su atención. Dios les premie y atienda la palabra del Señor, que estamos para servirles, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, creyendo a tus promesas, creyendo que la palabra que fue enseñada a sus discípulos también es para mí y también es para el oyente, para el que yo le recuerdo en esta tarde, que tú nos has hablado a través de tu palabra, nos has hablado por visión, nos has hablado en sueños, nos has hablado, Señor, en toda forma. Cuando leemos tu palabra, tú nos hablas. Cuando meditamos en tu palabra, tú nos hablas. Cuando oramos al Padre, tú te revelas a nosotros, Señor. Recibe la alabanza y la adoración, porque en ti está mi esperanza, porque tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres la fortaleza de mi vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Bendice cada familia de la iglesia, Luz en tu Camino. Bendice cada miembro de la iglesia de Luz en tu Camino. Ayúdanos a esforzarnos, a esperar en tu palabra, a esperar en las promesas. Visita a los enfermos. Visita los hospitales, Señor, donde hay gente con este virus que está dañando a mucha gente. Padre, visítales en el nombre de Jesús. Revélate a ellos, Señor, que puedan testificar que tú te les revelaste a ellos, que tú llegaste en el momento más oportuno, Señor. En el nombre de Jesús. Visita cada país, Señor, donde hay gente que está pasando esta enfermedad. En el nombre de Jesús, visítale, Espíritu Santo. Para ti no hay distancia, Señor. Tú puedes llegar a diferentes países, Espíritu de Dios, y tocar los enfermos, tocar al que está angustiado, al débil, Señor, en el nombre de Jesús. Toca los cuerpos enfermos, Señor, que se vea la realidad de los milagros, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y tu promesa es para nosotros también. Si Cristo hizo muchos milagros en la tierra, cuánto más hoy en día los necesitamos, Señor. Toca cuerpos enfermos en el nombre de Jesús. Revélate a nosotros, Espíritu Santo. Queremos más de ti, Señor. Esfuérzanos. Anímanos, ayúdanos a honrar tu nombre, Padre. Glorifícate, Señor, glorifícate. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica y engrandece tu poder, porque tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Ángeles del cielo nos cubran. Ángeles del cielo cubran nuestras familias, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos. Cuánta familia, Padre. Cúbrelos con el vallado de ángeles en favor de nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Y tú eres mi Señor, el que me anima, el que me esfuerza en tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque puedo sentirte. Puedo llenarme de ti, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Hallemos gracia en tu presencia, mi Dios. Muchas gracias en esta tarde. Gracias, Jehová. Gracias, Espíritu Santo. Síguenos llenando de ti, de esa fuerza maravillosa. En el nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención. Aleluya.